Claro que sí. La historia comienza con un barco navegando por mar abierto. Todas las personas que viajan a bordo se dirigen de una isla a otra en busca de tesoros únicos que habían permanecido enterrados bajo el agua durante siglos. Sin embargo, a la mañana siguiente, la tripulación descubre que uno de sus miembros ha muerto misteriosamente. El líder del barco, Cagney, reúne a todos y le pide a otro integrante de la tripulación, Thomas, que pronuncie una oración por el fallecido. Thomas proviene de una familia de sacerdotes, por lo que conoce las oraciones adecuadas para honrar a los muertos. Aunque está profundamente entristecido porque el hombre era alguien muy cercano a él, reúne las fuerzas suficientes para rezar y pedirle a Dios que conceda paz al alma de su amigo. Después de terminar la oración, la tripulación entrega respetuosamente el cuerpo al mar, ya que todavía se encuentran muy lejos de llegar a tierra firme. Cagney confía en Thomas más que en cualquier otra persona a bordo del barco, porque además de encargarse de cuidar a los animales durante el viaje, Thomas siempre le ofrece consejos sabios que lo ayudan a convertirse en una mejor persona. También se revela que Thomas es un artista muy talentoso, capaz de realizar dibujos con un nivel de detalle extraordinario. En ese momento se encuentra elaborando el retrato de un tripulante llamado Winaku, dejando a Cagney sinceramente impresionado por su habilidad artística. Mientras observa el dibujo, Cagney le explica que Winaku pertenece a un linaje real y que en realidad es hijo de un rey, aunque nadie en el barco sabe exactamente de qué reino proviene, porque Winaku nunca habla abiertamente sobre su pasado. Poco después, la tripulación descubre que el barco tiene varios agujeros en el casco y está comenzando a llenarse de agua, por lo que se ven obligados a dirigirse hacia la costa más cercana para conseguir madera y repararlo. Cagney pone a Winaku a cargo de la navegación y a pesar de no contar con una brújula, Winaku cambia el rumbo con total seguridad y conduce el barco directamente hasta tierra firme, algo que Thomas considera sorprendentemente sospechoso. Una vez que llegan a la isla, todos desembarcan. Thomas hace una entrada llamativa montando su caballo blanco a través del agua poco profunda, mientras Cagney y el resto de la tripulación se dispersan por la isla para reunir la madera necesaria para las reparaciones. Mientras tanto, Thomas y Winaku se sientan juntos. Thomas nota un colmillo de tiburón colgado del cuello de Winaku, y este le explica que se trata de una valiosa reliquia familiar que ha pasado de generación en generación. Después, Thomas le pregunta por la cicatriz que tiene en el rostro. Winaku únicamente responde que es un recuerdo de su padre y del legado de su familia, algo que jamás podrá olvidar. Mientras la tripulación continúa recorriendo la isla en busca de madera, Thomas se encuentra inesperadamente con una mujer asustada llamada Ranchini. Ella sostiene un cuchillo afilado y se acerca con mucha cautela. Sin alterarse, Thomas le asegura que no lleva ninguna arma y que no tiene intención de hacerle daño. Cuando Ranchini comprende que está diciendo la verdad, baja la guardia y acaricia suavemente al caballo blanco de Thomas. Pocos momentos después aparecen varios guerreros tribales, entre ellos el esposo de Ranchini, quien inmediatamente se prepara para atacar a Thomas. Antes de que la situación se vuelva violenta, Cagney y el resto de la tripulación llegan rápidamente y explican pacíficamente que solo han llegado a la isla para reparar su barco y que no pretenden hacerle daño a nadie. Cagney pide permiso para llevarse parte de la madera de la isla, pero el esposo de Ranchini exige el caballo de Thomas como pago. Como entregar el caballo no es una opción, la tripulación le ofrece un hacha a cambio. Satisfecho con el intercambio, acepta el trato y se marcha junto con los demás miembros de la tribu. Después de reunir suficiente madera, la tripulación regresa al barco y comienza las reparaciones. Aún así, el trabajo tardará algún tiempo antes de que la embarcación esté lista para volver a navegar. Thomas le comenta a Cagney que deberían permanecer un poco más en la isla para disfrutar de la belleza natural del lugar. Cagney acepta la idea. Sin embargo, Thomas nota que Winaku ha desaparecido y supone que salió a buscar comida. Montado sobre su caballo blanco, Thomas decide explorar la isla por su cuenta, maravillándose con la naturaleza prácticamente intacta del lugar. Después de recorrer la isla durante bastante tiempo, Thomas comienza a sentirse cansado. Se recuesta cerca de la orilla y se queda profundamente dormido, completamente ajeno al terrible secreto que esconde aquel aparente paraíso. De repente, un desesperado grito femenino lo despierta. Thomas corre inmediatamente hacia el lugar de donde proviene el sonido y descubre que dos tribus rivales se encuentran enfrentándose en una brutal batalla. Armados con peligrosas armas, los guerreros se masacran entre sí sin mostrar la menor compasión, convirtiendo el lugar en un auténtico baño de sangre.
En medio del caos se revela que Winaku en realidad pertenece a una de las tribus más poderosas de la isla, y no es el príncipe de un reino, como todos habían creído. Su tribu ha ido conquistando uno por uno los territorios vecinos, eliminando a cualquiera que se interponga en su camino. Pocos instantes después llega el líder de esa tribu, Akata, acompañado por sus guerreros. Ellos dominan rápidamente a la tribu rival, matan a la mayoría de sus integrantes y capturan a Ranchini, a su esposo y a los pocos sobrevivientes que aún permanecen con vida. Cuando Thomas llega al campo de batalla, intenta desesperadamente detener la violencia. Por orden de Akata, los guerreros bajan sus armas, y el líder tribal le pregunta a Thomas qué es lo que desea. Al ver que únicamente Ranchini y su esposo siguen con vida, Thomas le suplica que les perdone la vida. En ese momento también llega Cagney, quien le pide a Akata que permita marcharse a Thomas, revelando que ambos ya se conocen. Incluso Akata le agradece a Cagney por haber entrenado a su hijo, Winaku. Entonces se descubre que Akata había enviado deliberadamente a Winaku a vivir entre extranjeros para que aprendiera sus costumbres, estudiara sus armas y comprendiera la forma en que vivían. A cambio de ese favor, Cagney le pide a Akata que perdone la vida de Thomas. Sin embargo, Thomas se niegan a abandonar el lugar si Ranchini y su esposo no son liberados también. Furioso por la insistencia de Thomas, Akata le pregunta qué está dispuesto a ofrecer a cambio de sus vidas. Sin dudarlo un instante, Thomas decide sacrificar a su compañero más preciado, su caballo blanco, con tal de salvarlos. No obstante, Akata responde cruelmente que el caballo solo vale una vida, obligando a Thomas a elegir entre Ranchini y su esposo. Destrozado por tener que tomar una decisión imposible, Thomas finalmente elige salvar a Ranchini. Sin perder tiempo, Akata ordena a sus hombres ejecutar al esposo de Ranchini. Ella queda completamente devastada, rompe en llanto y se niegan a abandonar el cuerpo de su marido. Después de presenciar la escena, Akata les advierte con furia a todos que abandonen inmediatamente su territorio o también perderán la vida. Thomas, Cagney y el resto de la tripulación llevan a la desconsolada Ranchini hasta el barco, que ya ha sido reparado, y emprenden nuevamente la navegación. Profundamente traumatizada por el asesinato de su esposo, Ranchini deja de hablar y se encierra completamente en sí misma. Aún así, Thomas continúa tratándola con enorme bondad, le lleva comida, se asegura de que descanse y le dice que puede permanecer en el barco todo el tiempo que desee, sin ninguna clase de restricción. Después de varios días navegando, finalmente llegan a un concurrido puerto comercial donde Thomas y la tripulación suelen realizar sus negocios. Allí, Thomas se reúne en privado con un acaudalado comerciante encargado de administrar numerosos tesoros exóticos. Ambos mantienen una conversación cuyo contenido nunca es revelado. Más tarde, Thomas visita a Ranchini y la encuentra rezando silenciosamente por el alma de su difunto esposo. Después de pedirle que intente descansar un poco, se dirige a la iglesia local para visitar a un sacerdote amigo suyo. El sacerdote lo invita a cenar y Thomas acepta la invitación. Sin embargo, cuando regresa a su habitación, descubre que Ranchini ha desarrollado una fiebre muy alta. Al examinarla, encuentra una grave herida en su espalda y comienza inmediatamente a atenderla con auténtica compasión, cuidándola como si fuera parte de su propia familia. A pesar de que Ranchini pertenece a una comunidad tribal, Thomas no muestra ningún tipo de prejuicio ni desprecio hacia ella. Su única preocupación es ayudarla a recuperarse. Una vez que termina de atender sus heridas, Thomas acude finalmente a la cena, donde se encuentran reunidos importantes comerciantes y gobernadores de la ciudad. Después de presentarse, les advierte sobre un peligro que crece rápidamente. Les explica que las fronteras de la ciudad continuarán reduciéndose porque una tribu extremadamente violenta está invadiendo los territorios vecinos y apropiándose de ellos por la fuerza. Esa tribu está dirigida por Akata, el mismo despiadado guerrero con el que Thomas ya se había encontrado en la isla. Todos quedan profundamente impactados al escuchar la advertencia. Thomas les explica que la tribu de Akata elimina a cualquiera que se oponga a ellos y que, si nadie hace nada para detenerlos, muy pronto esa misma ciudad podría sufrir exactamente el mismo destino. Tanto los gobernadores como los inversionistas comienzan a preocuparse seriamente. Durante la reunión, Thomas le pide a un médico de la ciudad que atienda a una paciente cuyo estado empeora cada vez más. Sin embargo, el médico se niega. Le explica que los suministros médicos son muy escasos y que las pocas medicinas disponibles deben reservarse exclusivamente para los habitantes de la ciudad, no para una mujer perteneciente a una comunidad tribal. Profundamente decepcionado, Thomas abandona la cena. Poco después es alcanzado por una mujer llamada Beth, quien le habla de una curandera muy hábil llamada Miss Harty, asegurándole que quizá ella pueda salvar a su paciente. Thomas le agradece la información y se dirige inmediatamente a buscarla. Sin embargo, en cuanto Miss Harty escucha que la paciente es una mujer tribal llamada Ranchini, se niega rotundamente a ayudar. Thomas intenta convencerla diciéndole que Ranchini sigue siendo un ser humano sin importar el lugar del que provenga, pero sus palabras no consiguen cambiar su decisión. Con el corazón destrozado, regresa a casa convencido de que ya no queda ninguna esperanza.
Para su sorpresa, al llegar descubre que Miss Hearty ha cambiado de opinión y lo ha seguido hasta allí. Después de reconsiderar su decisión, comienza inmediatamente a atender a Ranchini, utilizando todos sus conocimientos y las técnicas tradicionales de curación que aprendió a lo largo de su vida. Además de limpiar cuidadosamente sus heridas, prepara una sopa especial de hierbas que podría acelerar su recuperación. Incluso recita antiguas oraciones transmitidas de generación en generación dentro de su familia. Sorprendentemente, el tratamiento comienza a dar resultados y el estado de salud de Ranchini mejora con gran rapidez. A la mañana siguiente, las campanas de alarma de la ciudad comienzan a sonar repentinamente, anunciando que un grupo de desconocidos ha entrado en el territorio. Thomas, Miss Hearty y las demás personas salen apresuradamente esperando encontrar un ataque enemigo. Sin embargo, al llegar descubren que un numeroso grupo tribal acaba de llegar a la ciudad. En un principio, todos creen que se trata de enemigos, pero poco después se revela que en realidad son guerreros enviados por el padre de Ranchini para llevarla de regreso a casa. Mientras el jefe tribal llama a su hija, Ranchini se niega rotundamente a marcharse y declara que no regresará hasta que los hombres responsables del asesinato de su esposo reciban el castigo que merecen. Deseando aliviar el sufrimiento de su hija, el padre de Ranchini captura a varios guerreros pertenecientes a una tribu rival y afirma falsamente que ellos fueron quienes asesinaron a su esposo. Uno por uno ordena ejecutarlos delante de Ranchini, aunque sabe perfectamente que ninguno de ellos es el verdadero responsable. Su único propósito es convencerla de regresar con él. Antes de que Ranchini tome una decisión, Miss Hearty interviene y explica que ella estuvo gravemente enferma y que tanto Thomas como ella hicieron todo lo posible para salvarle la vida. También le dice que Ranchini aún continúa recuperándose y que durante el tiempo que ha permanecido con ellos ha aprendido muchas cosas valiosas que jamás habría conocido en su propia aldea. Al escuchar esas palabras, el padre de Ranchini queda impresionado y comprende que su hija está siendo cuidada por personas de buen corazón. Finalmente acepta permitirle permanecer allí hasta que se recupere por completo y continúe aprendiendo de la gente de la ciudad. Para garantizar su seguridad, deja junto a ella a uno de sus guerreros de mayor confianza, Baru. Después de despedirse emocionalmente de su hija, el jefe tribal abandona la ciudad acompañado por el resto de su tribu. Con Baru ahora a su lado, Ranchini finalmente vuelve a tener a alguien en quien puede confiar, aunque todavía lucha contra el miedo provocado por todo lo que ha vivido. Al día siguiente, ambos comienzan oficialmente su nueva vida en la ciudad. Mientras tanto, Thomas continúa dedicándose a enseñar a las personas acerca de Jesús. Reúne a la gente dentro de la iglesia para compartir historias de fe y hablar sobre sus creencias. En la parte trasera del templo permanecen en silencio Ranchini y Baru, escuchando atentamente cada palabra. Sin embargo, apenas logran comprender lo que Thomas explica porque ambos han pasado toda su vida sin pertenecer a ninguna religión organizada. Cuando termina el servicio religioso, los asistentes agradecen a Thomas por sus inspiradoras palabras. Después, Thomas acompaña a Ranchini y Baru hasta la oficina de registro de la ciudad para obtener el permiso legal que les permita permanecer allí. El funcionario les pregunta de dónde provienen. Thomas responde simplemente que son viajeros llegados desde otra isla. Aunque el hombre desconfía de la explicación, finalmente aprueba su residencia. Más tarde, Ranchini acompaña a Miss Hearty al bosque para recoger verduras. Mientras trabajan, Miss Hearty comienza a cantar alegremente y luego empieza a bailar. Divertida, Ranchini la imita de inmediato y sigue cada uno de sus pasos con entusiasmo. Mientras tanto, de regreso en la iglesia comienza a desarrollarse otra historia. Baru y Beth intercambian varias miradas llenas de significado, dejando claro que ambos han empezado a enamorarse en silencio. Desafortunadamente, el padre de Beth se da cuenta de que los dos jóvenes cada vez son más cercanos y desaprueba completamente esa relación. Se niega a aceptar que su hija pueda enamorarse de alguien perteneciente a una comunidad tribal y empieza a hacer todo lo posible para mantenerlos separados. Tiempo después, mientras camina por la ciudad junto a Thomas, Ranchini observa una elegante celebración donde numerosos colonos británicos participan en un baile de gala. Fascinada por lo que ve, les dice a Thomas y a Miss Hearty que le gustaría aprender a bailar. Thomas duda al principio, pero Miss Hearty comprende cuánto significa ese deseo para ella. En secreto, Miss Hearty viste a Ranchini con un hermoso vestido y consigue transformar por completo su apariencia. Ranchini luce realmente hermosa. Esa misma noche, Thomas la lleva orgullosamente al baile y la presenta ante todos los asistentes. Sin embargo, no todos la reciben con agrado. Muchos de los invitados británicos se sienten incómodos al ver a una mujer perteneciente a una comunidad tribal participando en la celebración, porque consideran inferiores a las personas de las tribus. Ignorando por completo esos prejuicios, Thomas trata a Ranchini como si fuera su propia hija y comparte un elegante baile con ella, haciéndola sentir aceptada por primera vez desde que abandonó su hogar. Al mismo tiempo, Baru
Baru y Beth continúan viéndose en secreto y su relación se vuelve cada vez más fuerte. Sin embargo, esa felicidad dura muy poco. El padre de Beth descubre finalmente el romance y, consumido por el odio que siente hacia las personas de las tribus, ordena en secreto a varios hombres que asesinen a Baru. Cuando Thomas entra en la habitación, queda horrorizado al encontrar a Baru tendido en el suelo sin vida. Toda la comunidad queda profundamente conmocionada por el asesinato. Thomas se enfrenta inmediatamente al padre de Beth y exige saber quién es el responsable, pero nadie está dispuesto a confesar la verdad y todos comienzan a culparse unos a otros. Ranchini queda completamente destrozada cuando descubre que Baru ha sido asesinado. Incapaz de contener el dolor, rompe en llanto y se pregunta cómo podrá enfrentar nuevamente a su padre después de haber perdido al hombre que él dejó encargado de protegerla. Mientras tanto, los habitantes de la ciudad preparan cuidadosamente el cuerpo de Baru para devolverlo a su tribu. Thomas decide que será él mismo quien lo acompañe de regreso. Unas horas más tarde, finalmente se descubre la identidad del asesino. Cuando finalmente se identifica al asesino, los habitantes de la ciudad, llenos de furia, se lanzan sobre él y comienzan a golpearlo antes de que las autoridades logren detenerlos. Todos consideran que, sin importar el lugar del que proviniera Baru, seguía siendo un ser humano inocente que merecía justicia. Aún así, Thomas continúa preocupado porque sabe que muy pronto tendrá que explicar la muerte de Baru a su tribu. Antes de emprender el viaje, Beth se acerca en silencio para despedirse del cuerpo de Baru por última vez. Poco después, Thomas coloca cuidadosamente el cuerpo sobre su caballo y comienza el largo regreso hacia las tierras tribales, acompañado por Miss Harty y Ranchini. Cuando cae la noche, el grupo decide detenerse para descansar. Sentados alrededor del campamento, Thomas realiza un retrato de Ranchini y aprovecha ese momento de tranquilidad para preguntarle a Miss Harty sobre su pasado. Ella le revela que su esposo murió muchos años atrás, durante una guerra, y que, desde entonces, ha vivido entre los colonos británicos dedicando su vida a ayudar a los demás. También le confiesa que siempre ha sentido una profunda curiosidad por conocer mejor las distintas culturas tribales. Después de varios días de viaje, el grupo finalmente llega a la aldea de Baru. Cuando los miembros de la tribu descubren que Baru ha muerto, comienzan a emitir extraños sonidos ceremoniales. En un principio, Thomas cree que se trata de una muestra de ira, pero pronto comprende que en realidad forma parte de un antiguo ritual con el que honran a los muertos y rezan para que su espíritu encuentre un camino pacífico hacia la otra vida. Esperando una reacción llena de rabia, Thomas queda sorprendido por la serenidad con la que la tribu recibe la noticia. Simplemente le dicen que el tiempo terminará sanando su dolor y lo invitan a permanecer unos días con ellos. Desde la mañana siguiente, Thomas comienza a observar cuidadosamente la vida cotidiana de la tribu, dibuja sus actividades diarias, registra sus costumbres y documenta todo cuanto ve para comprender mejor su cultura. De repente, varios disparos rompen el silencio de la aldea. Alarmado, Thomas corre inmediatamente hacia el lugar de donde proviene el sonido, pero en la prisa deja olvidado su cuaderno de dibujos. Uno de los aldeanos lo encuentra y se lo entrega al jefe tribal, quien observa detenidamente los detallados bocetos realizados por Thomas. Cuando Thomas llega al lugar de los disparos, descubre que los miembros de la tribu están practicando con armas de fuego. Incluso Ranchini participa en el entrenamiento, enseñando a otros guerreros cómo utilizarlas correctamente. Al comprender que la tribu ha comenzado a armarse para protegerse, Thomas se preocupa profundamente, convencido de que aquello podría terminar desencadenando una guerra a gran escala. Más tarde, el jefe tribal le pregunta a Thomas por uno de los dibujos de su cuaderno, en el que aparecen numerosas personas muriendo. Thomas le explica que, antes de llegar a la isla, tuvo repetidas pesadillas en las que incontables miembros de distintas tribus eran asesinados. Cree que esos sueños representan una advertencia sobre un enorme peligro que se aproxima. Tanto Thomas como el jefe tribal comprenden que esa amenaza no es otra que Akata y el ejército que continúa expandiendo su dominio sobre los territorios vecinos. Decidido a proteger a su pueblo, el jefe ordena comenzar inmediatamente los preparativos para la guerra. Esa misma noche, Thomas y Miss Harty comparten un momento tranquilo e íntimo que fortalece aún más la cercanía entre ambos. Al día siguiente, Thomas observa cómo el jefe tribal entrena personalmente a sus guerreros en distintas técnicas de combate para que estén preparados en caso de que estalle la guerra. Conforme pasan los días, también descubre que el jefe está comprando en secreto grandes cantidades de armas de fuego a los hombres de Cagni, confirmando que la preparación para el enfrentamiento con Akata ya está en marcha. Thomas intenta convencer al jefe tribal de abandonar la idea de la guerra. Le advierte que, si el conflicto comienza, morirán innumerables personas inocentes. Sin embargo, el jefe responde que no ve otra forma de proteger a su pueblo y que prepararse para luchar representa la única oportunidad de supervivencia que les queda. Finalmente, Thomas le propone una alternativa. Le dice que la única forma de evitar un derramamiento de sangre consiste en alcanzar un acuerdo de paz con Akata.
sugiere entregarle las tierras que desea conquistar y permitir que las familias restantes vivan tranquilamente en el territorio que aún conservarían. Sin embargo, el jefe tribal responde que debe ser el propio Tomás quien negocie con Akata. Le promete que, si Akata acepta la paz, él también depone las armas. De esa manera, toda la responsabilidad de evitar la guerra recae completamente sobre Tomás. Antes de partir para reunirse con Akata, Tomás visita a su viejo amigo Cagney y le suplica que deje de vender armas de fuego a las tribus. Le advierte que esas mismas armas terminarán utilizándose unos contra otros y solo traerán más muerte. Pero Cagney únicamente piensa en el dinero que obtiene con ese negocio y decide ignorar por completo la advertencia de Tomás. Al darse cuenta de que no conseguirá hacerlo cambiar de opinión, Tomás zarpa rumbo al territorio de Akata. Rangini decide acompañarlo durante el viaje y le entrega la piel de un animal sagrado perteneciente a su tribu. Le sugiere que la ofrezca como regalo para ganarse el respeto de Akata. Tomás acepta el obsequio y cuando finalmente se encuentra frente a Akata, se lo entrega mientras le pide que termine el conflicto y haga las paces. Le explica que la unidad entre los pueblos traería bendiciones para todos. Sin embargo, Akata rechaza la propuesta sin dudar un instante. Declara que continuará expandiendo su territorio y destruirá a cualquiera que se interponga en su camino. Al día siguiente, Akata pone en marcha su ofensiva. Él y su enorme ejército avanzan con fuerza y su primera víctima resulta ser Cagney. Furioso por los elevados precios que Cagney le había cobrado por las armas de fuego, Akata lo mata sin mostrar la menor compasión. A partir de ese momento, el caos se apodera de toda la región, mientras los guerreros de Akata comienzan a asesinar a cualquiera que encuentran a su paso. En medio del ataque, uno de los guerreros corre directamente hacia Tomás, dispuesto a matarlo. Sin embargo, Rangini llega justo a tiempo y le dispara, acabando con su vida antes de que pueda atacar. En ese instante se revela que ese hombre era el mismo guerrero que había asesinado al esposo de Rangini años atrás. Finalmente, ella consigue la venganza que había esperado durante tanto tiempo. Sin perder un instante, Tomás y Rangini regresan inmediatamente para advertir a la tribu sobre la inminente llegada del ejército de Akata. En cuanto llegan a la aldea, Tomás suplica a todos que abandonen el lugar. Les propone subir a su barco y escapar por mar antes de que el enemigo llegue. Sin embargo, el jefe tribal rechaza completamente la idea. Declara que jamás abandonará la tierra de sus antepasados, aunque el enemigo los supere ampliamente en número. Al ver la firme determinación del jefe tribal y observar que Miss Hardy también se prepara para luchar junto a los guerreros, Tomás comprende que ya no existe otra alternativa. Si la tribu ha decidido permanecer para defender su hogar, él luchará junto a ellos. Pocas horas después, el inmenso ejército de Akata llega finalmente a la aldea. Utilizando los cañones capturados del barco de Cagney, comienzan a bombardear el poblado, mientras la batalla estalla en todos los frentes. Las dos tribus chocan en un enfrentamiento extremadamente violento. Al principio, el ejército de Akata parece completamente imparable, gracias a su enorme superioridad numérica. Durante el combate, Miss Hardy resulta gravemente herida. Tomás intenta desesperadamente salvarla, y mientras la atiende, se culpa por todo lo que había ocurrido. Está convencido de que, si hubiera logrado convencer a Akata de aceptar la paz, ninguna de aquellas personas estaría muriendo. Consumido por la tristeza y la impotencia, Tomás toma finalmente las armas y entra de lleno en la batalla. Aunque los guerreros de la tribu son ampliamente superados en número, ninguno de ellos está dispuesto a rendirse. Pelean con un valor extraordinario hasta su último aliento, y poco a poco comienzan a desgastar al ejército enemigo. Con el paso del tiempo, las fuerzas de Akata empiezan a disminuir hasta que finalmente todo su ejército es completamente aniquilado. Al terminar la batalla, únicamente Akata permanece con vida. Después de aceptar su derrota, Akata es ejecutado por el jefe de la tribu rival, poniendo fin definitivamente a la guerra que había sembrado muerte y destrucción durante tanto tiempo. Sin embargo, el hijo de Akata, Winaku, recibe un destino completamente distinto. En lugar de ser ejecutado junto con su padre, el jefe tribal decide perdonarle la vida y lo recibe como un nuevo miembro de la tribu vencedora. Gracias a esa decisión, ambas tribus comienzan poco a poco a unirse. Con el paso del tiempo, las tribus también logran establecer relaciones pacíficas con los colonos británicos. El comercio entre ambos pueblos empieza a prosperar y ese nuevo entendimiento abre el camino hacia un futuro mucho más esperanzador para todos. Finalmente, con una paz duradera restablecida entre las tribus y los colonos, la historia llega a su fin.